La mañana de hoy vamos a tratar acerca de la unión de iglesia y Estado. Pero antes de comenzar, yo quiero que invoquemos la presencia de Dios. Nuestro Padre, estamos aquí una vez más tratando de entender tu palabra, pero más que entenderla, queremos, Señor, aplicarla en nuestra vida. Queremos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos mueva a la acción. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. La lectura bíblica que se leyó en el capítulo 20 del libro de Lucas, Evangelio de Lucas, del versículo 20 al 25. Y la tormenta perfecta que nos ocupa en esta mañana está subtitulada Obediencia a Dios versus obediencia a la unión de iglesia y Estado. ¿Qué es eso de unión de iglesia y Estado? Vamos a verlo ilustrado en este incidente de la vida de Jesús. Y acechándole enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron: de César. Entonces les dijo: pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Sabemos que los dirigentes religiosos querían entrampar a Jesús con esta pregunta, como ya lo habían hecho en otras ocasiones, una pregunta capciosa. Ellos sabían que Jesús era muy popular en el pueblo, pero ellos sabían también que el pagar impuestos era algo muy impopular. Nunca ha sido popular pagar taxes, ¿verdad? Así que ellos suponían que si Jesús decía no hay que pagar taxes, tratando de ganarse al pueblo, ellos tendrían la excusa perfecta para llevar a Jesús frente a los romanos. Por otro lado, si ellos obtenían una pregunta directa de Jesús, ellos esperaban que el pueblo se iría en su contra. Sin embargo, Jesús hizo una clara declaración donde, en otras cosas, Él les enseñó a ellos que es requerido una separación entre lo secular y lo sagrado, entre lo político y lo religioso. En otras palabras, separación de iglesia y Estado. Si ustedes estudian la Biblia, se van a dar cuenta que siempre que hubo una unión de iglesia y Estado, el pueblo de Dios fue perseguido. Y fue perseguido porque esa unión de iglesia y Estado siempre promovió una falsa adoración. Lo vemos primero en el ejemplo de los 3 jóvenes hebreos, a los cuales el rey Nabucodonosor los convoca para una adoración de la estatua. Sabemos que ellos se negaron a hacerlo y pagaron las consecuencias. Los vemos también en el caso de Daniel, quien se niega a orar a otro Dios que no sea el Dios del cielo. También Daniel es castigado por su desobediencia. Otro caso que nos llama la atención es el caso del tiempo de la reina Esther. Su tío Mardoqueo se niega a postrarse frente a un hombre como él. Pero en ambos casos, en los 3 casos más bien, podemos ver que la mano de Dios intervino para que estos hijos de él pudieran ser liberados. Entendemos que Dios está al control y no importa las maquinaciones que se hagan contra el pueblo de Dios, el Señor libra a sus hijos. Yo quiero poner por último un ejemplo más. El ejemplo del
juicio y crucifixión de Jesús es un ejemplo patente de lo que se produce cuando hay unión de iglesia y Estado. Los sacerdotes y los principales fariseos se reunieron en concilio. Eso lo dice en Juan capítulo 11, versículo 47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron en el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Así que, dicho esto, los líderes religiosos procedieron a fabricarle un caso a Jesús con todas las señales de ser ilegal, puesto que se hizo de noche incluso, que era ilegal, y no se respetaron para nada sus derechos individuales, sino que todo se hizo por el bien común. Es mejor que uno perezca y no que toda la nación sea destruida. Igualmente vemos esos argumentos ser expresados en nuestros días. Es mejor que unas minorías sufran y que no la mayoría sea precipitada a la ruina. A pesar de los deseos de Caifás de salvar a la nación judía, esta fue destruida en el año 70 después de Cristo, tal como nuestro Señor lo había pronosticado. Jesús, en Mateo 21, versículo 5, dice de la siguiente manera: y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Pero cuando viereis a Jerusalén, versículo 20, rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren a ella. La historia atestigua que en el año 70 los romanos vinieron y destruyeron Jerusalén y el templo. Y las palabras de Jesús tuvieron un cumplimiento tan exacto que al incendiar el templo y derretir todo el oro que revestía todas esas los muebles sagrados, ese oro se escurrió por las rendijas de las piedras, y los soldados romanos, para sacar el oro de entre las piedras, cumplieron las palabras de Jesús: no quedará piedra sobre piedra. Nos preguntamos, ¿cómo es posible que Jesús le diga a sus discípulos que cuando vieran a Jerusalén rodeada de ejércitos debían escapar? ¿Cómo podía hacer eso si estaban rodeados? La historia nos dice, años y medios antes de la destrucción, el ejército vino por primera vez. Pero que por un inconveniente de última hora, el general a cargo del ejército diseñó una retirada. Y esa fue la señal para los hijos de Dios: salir de aquella ciudad condenada. Eventualmente ni uno de los discípulos de Jesús pereció en la destrucción. Sin embargo, a lo que yo quiero llegar en esta mañana es a la declaración que hace Jesús en Mateo 24, versículo 20. Hablando de esta destrucción venidera que sucedió más de 30 años después de la muerte de Jesús. Jesús dijo: orad pues que vuestra vida no sea en invierno, ni en día de reposo, ni en sábado. En otras palabras, más de 30 años después de la resurrección de Jesús, sus discípulos debían considerar el sábado
como un día sagrado, como el día que el Señor ha separado para adoración especial. Este día no fue cambiado, como algunos suponen, después que Jesús murió o después que Jesús resucitó, sino que 30 años y más después de su muerte debía ser observado. Contrario a la advertencia divina, la advertencia de Jesús de mantener separado la iglesia del Estado, no pasó mucho tiempo después de que la iglesia cristiana temprana hizo ataduras con el gobierno civil. Y el mundo presenció por más de 1000 años cómo esta unión de iglesia-estado atentó contra la libertad de un sinnúmero de cristianos. Así fue como surgió la infame Inquisición, donde miles y miles, millones de hijos de Dios fueron martirizados, torturados, porque simplemente se negaban a aceptar otra autoridad que no fuera la autoridad de las Escrituras. Se negaban a aceptar otro mediador que no fuera Jesucristo. Y por muchos años fueron llevados a diferentes medios y métodos de torturas y también a la muerte. Todo por mantener el principio de la libertad de conciencia. Se entiende que después de la Reforma Protestante, este poder de la Iglesia Católica Romana fue declinando. Sin embargo, los protestantes, muchos de ellos, cuando asumieron el poder en algunos países, se tornaron a su vez intolerantes. Se entiende, por lo tanto, que es en la Revolución Francesa de finales del siglo XVIII cuando se le da una herida mortal a este sistema de unión iglesia-estado y donde entonces comienzan a surgir estados laicos. Por supuesto, a Roma no le gustó esa idea y luego de, más de 100 años le tomó a Roma retomar este tipo de alianza con los estados y recobrar su antiguo prestigio. Esto se hizo con lo que conocemos como concordatos. El concordato es un acuerdo entre la Santa Sede o la Iglesia Católica y un Estado para regular las relaciones entre ellos en materia de mutuo interés. Posee la categoría jurídica de tratado internacional. Actualmente los únicos estados que no mantienen relaciones con la Santa Sede son China, Corea del Norte, Laos, Birmania, Malasia, Afganistán, Arabia Saudita, Omán, Somalia y Mauritania. Ahora, yo sé que aquí hay representantes de muchos de estos países latinoamericanos. Observe su país a ver si está en la lista. Es probable que esté. Casi todos están. Es más fácil decir ahora mismo quiénes no están en el mundo suscritos a algún tipo de relación con la Santa Sede que quién está. Por ejemplo, en República Dominicana, mi país de origen, el dictador Rafael Leonidas Trujillo firmó un concordato con la Iglesia Católica que le da derecho a perpetuidad para la enseñanza de la religión católica en las escuelas públicas, entre otras cosas. Eso es inimaginable en los Estados Unidos de Norteamérica, pero es totalmente aceptable en nuestros países, gracias a que hay un concordato. Naturalmente, la Iglesia Católica Romana, su bastión de poder ha sido Europa. Por eso cuando estalla la Revolución Francesa y el Papa eventualmente vuelve a ser reinstalado por el decreto de Mussolini, 1929, si no mal recuerdo, inmediatamente comienza un movimiento para recobrar el poder perdido. Y es por eso que vemos que ya en nuestros días se dice que hay cristianos y sindicatos europeos que están unidos para defender el descanso dominical. Esto apareció en el año 2011. Esta Unión Europea, para mantener el domingo, ellos citan
el artículo 31 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea para decir que todos los trabajadores tienen derecho a un día de reposo. Imagínense cuál día de reposo es. El domingo. No es otro día. Una de las cosas que hicieron difíciles el pasaje o el paso de la Constitución Europea en el 2004 fue precisamente que el Papa se quejaba de que no había referencia explícita a las tradiciones, a las raíces cristianas de Europa. Y eso fue una constante lucha para que por lo menos se incluyera este artículo que ustedes ven allí. Dicho todo esto, fijemos nuestros ojos ahora en América por un momento. Cuando la Inquisición en Europa hace sus estragos, muchos hijos de Dios tienen el sueño americano. Muchos de nosotros vinimos aquí tras el sueño americano, ¿verdad que sí? Pero el sueño americano de estos peregrinos y puritanos era llegar a un país donde no hubiese unión de iglesia y Estado. Ellos querían un lugar donde tuvieran libertad de conciencia. Ellos querían un lugar donde pudieran adorar a Dios libremente. Por eso muchos de ellos vinieron a este lugar, los Estados Unidos de Norteamérica. Por esa razón, Roger Williams, después de estar en Massachusetts y después de presenciar cómo se le exigía pagar impuestos a la iglesia dominante, decide ir a Rhode Island y fundar un pequeño estado, el más pequeño de la nación, bajo el principio de que no tenemos aquí ni papa ni rey. Hay separación completa entre el Estado y la religión. A nadie se le hace una prueba religiosa para ocupar un cargo público. Y Rhode Island vino a ser la piedra angular sobre la cual se construyó esta nación. Hoy en día disfrutamos de libertad, ¿sí o no? ¿Sí o no? Todavía tenemos alguna libertad, por lo menos estamos aquí nosotros en la mañana de hoy. Tenemos libertad. Sin embargo, hay otros lugares en América, el continente americano, donde las cosas son diferentes. Voy a tomar el caso de Argentina. Yo sé que hay varios argentinos aquí. Uno de los países del continente americano donde la ley dominical tiene el mayor impulso actualmente es Argentina. Yo los invito a presenciar este video cortito y saquen sus propias conclusiones acerca de lo que van a ver y escuchar. Una de las principales banderas de CAME es que el cierre dominical de los comercios se cumpla en todo el país. ¿Por qué lo pedimos? Desde principios de los 90 se desreguló la economía, los derechos laborales y las relaciones humanas. Desde entonces, para competir con hipermercados y shoppings, las pymes se vieron obligadas a abrir de lunes a lunes y millones de familias trabajadoras se volvieron esclavas del trabajo dominical. En respuesta, desde CAME buscamos recuperar los domingos para luchar contra la deshumanización del trabajo y la desintegración familiar y social, promoviendo la sanción de normativas que garanticen el cierre en las provincias y municipios. El cierre dominical es una medida legítima y contemplativa. Es legítima porque garantiza la integración familiar y busca recuperar el encuentro, el diálogo, el compartir. Es contemplativa porque se establece solo para bienes y servicios prescindibles. Se excluye la prestación de servicios básicos como gastronomía, salud, transporte, actividades recreativas como cines, museos, parques o teatros. Tampoco se contempla las regiones turísticas en las temporadas altas. El gran objetivo de esta medida es beneficiar a todos los comerciantes y empleados, porque si los comercios no abren los domingos, lo que deja de consumirse ese día se consume otro día de la semana. Se cambia el patrón de compra, sin reducir el consumo, la producción ni el empleo. El cierre dominical cuenta con el apoyo del Papa Francisco. En 2013, a través de la Secretaría de Estado de la Santa Sede, Su Santidad envió una carta de apoyo y compromiso con la iniciativa. ¿Dónde se cumple hoy el cierre dominical? En toda la provincia de La Pampa, en 59 ciudades, en 14 ciudades de Santa Fe, en 6 ciudades de Córdoba,
En Buenos Aires, en las ciudades de Azul, Tres Arroyos y Tapalqué. En Concepción del Uruguay, Entre Ríos. En Caucete, San Juan. Humanicemos el trabajo, recuperemos el encuentro familiar, sumémonos todos al cierre dominical del comercio. Ya vemos ahí que CAME son las siglas de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Así, ¿quiénes están detrás de este empuje para hacer el domingo un día oficial de reposo en Argentina? El comercio. Pero a su vez ellos reciben apoyo ¿de quién? El Papa. Ellos no lo esconden, lo dicen abiertamente. Quizás nuestros hermanos de Argentina conocen algunas de las localidades que ya están apoyando el cierre dominical. Ahora, me llama la atención, cuando yo vi este video, lo primerito que me llamó la atención es el color que escogieron para hacer este video. Yo dije, pero este color verde no es el que mejor se ve en la pantalla. Pero ¿cuál es la intención? Llevar el mensaje de que esto es ecológico, esto es verde, esto es por el bien del ambiente, es para salvar el planeta, para salvar la ecología. Otra cosa es que esto se hace para el bienestar de los trabajadores, ¿verdad? Ellos trabajan tanto, 7 días a la semana, hay que darle un descanso, ¿verdad? Y también para la familia, no hay momento para que las familias se reúnan, pues hay que darle también un descanso. Ahora, usted estará pensando, ¿y qué de los Estados Unidos de Norteamérica? ¿Es posible que haya una ley dominical en los Estados Unidos de Norteamérica? ¿Es posible que en este país de la libertad religiosa, donde la primera enmienda garantiza de que el Congreso no hará ninguna ley para promover o restringir el libre ejercicio de una religión, aquí se podrá promover una ley dominical? Bueno, ustedes podrán juzgar por sí mismos. Hace tiempo, cuando se formó la Alianza para el Día del Señor, el tema de las leyes dominicales despertaba a controversias. En mayo de 1888, el senador Henry Blair de Nueva Hampshire propuso legislación destinada a limitar las actividades seculares en domingo, dentro de, por supuesto, la jurisdicción del gobierno de Estados Unidos. El senador Blair dejó bien claro que el propósito de su proyecto de ley era preservar el primer día de la semana como día de reposo y observancia religiosa. La legislación fue enviada al Comité de Educación y Trabajo del Senado, del cual Blair era presidente. Entre los que presentaron objeciones a la legislación propuesta estuvo Alonzo T. Jones. Señor, usted puede hablar de la fuerza de la mayoría en asuntos sociales y civiles, pero no existe ninguna mayoría que pueda dictaminar la religión del hombre. No en esta nación, no bajo nuestra Constitución. Señor Jones, usted no parece reconocer la responsabilidad del Estado de velar por el bienestar de la sociedad. Senador, es usted quien no reconoce la clara distinción entre la responsabilidad del hombre con el Estado y su deber hacia Dios. Lo primero debe acatarse bajo la fuerza de la ley. Lo segundo debe ser cumplido solo bajo la fuerza del amor. Y eso, libre y voluntariamente. Ninguna ley puede regir el amor. La ley del Estado debe proteger a la gente para que cumpla con su deber hacia Dios. Nuestra ley dominical está escrita para preservar el Día del Señor, que es un beneficio para el pueblo. Es un buen objetivo, senador Blair, pero completamente innecesario. Nuestra Constitución ya reconoce los derechos de la gente respecto a su religión. La ley dominical suya no añade nada sobre nuestras libertades fundamentales, excepto restricciones. Temo, señor, que usted no ve las realidades actuales. Si el hombre que tiene un deber hacia Dios no lo cumple voluntariamente, corromperá la sociedad. Es la ley dominical propuesta la que va a tener una influencia corruptora al emplear fuerza y coerción para hacerla cumplir. Al contrario, el efecto esperado es que no encarezca el reposo. Si los hombres no están de acuerdo en honrar el Día del Señor y si no restringimos sus acciones por la ley civil, entonces hollarán los derechos de quienes honren y observen ese día como santo para el Señor. Con todo respeto, senador, ¿no ve usted que su proyecto de ley va a permitir pisotear los derechos de las minorías religiosas?
¿Quiere usted volver al tiempo del oscurantismo cuando la Iglesia y el Estado se unieron para forzar a la gente a violar su conciencia y someterla a la religión oficialmente establecida? Señor, esa es una comparación sin mérito. Nuestra ley dominical es para beneficio de toda la sociedad. ¿Acaso no es una función legítima del Estado legislar en favor del bien común? El bien común que usted valora tanto no se efectúa restringiendo los derechos de la conciencia de uno a fin de ampliar los derechos de otro. Se efectúa mejor por las libertades sobre las cuales esta república fue fundada. La coerción religiosa auspiciada por el Estado desprecia la intención de los fundadores. Esta ley hace una exención para aquellos que desean adorar en otro día, como los judíos, los bautistas del séptimo día, ustedes los adventistas del séptimo día que observan el sábado. ¿Cuál es el problema? El problema es... Justo esta mañana la señora Bayham de la Unión Femenina de Temperanza Cristiana se dirigió a este comité en apoyo de tal exención. Ella consultó con los representantes de los 9 diferentes grupos que observan el sábado en vez del domingo. ¿Sabe cuántos aprobaron tal exención? Todos. Todos sin excepción. Senador, respeto mucho los principios de temperanza promovidos por la organización de la señora Bayham, pero ella no tiene voz ni voto sobre cuestiones de exención para mi denominación. Profesor Jones, ¿va a objetar contra las exenciones que ciertamente beneficiarán a su grupo y a otros grupos? Sí, señor. En efecto, las objetamos. La cláusula de exención no cambia el proyecto de ley como para modificar nuestra oposición. El principio es, senador, que si la ley fuera justa y perfecta, la exención no sería necesaria. Además, una cláusula de exención no es otra cosa sino una cláusula de tolerancia encubierta. La tolerancia no es libertad, es simplemente una forma de condescendencia, la mayoría teniendo paciencia con las opiniones y convicciones de la minoría. Nuestra Constitución no garantiza la tolerancia, sino los derechos de nosotros, los ciudadanos estadounidenses. Profesor Jones, sin ceder en mi opinión, permítame hacerle otra pregunta. ¿Cuál sería su reacción si escribiéramos de nuevo esta propuesta como ley de reposo sabático y no dominical? Supongo que usted tomaría una posición diferente. Al contrario, senador, toda ley que intenta forzar la conciencia es abiertamente anticristiana y anticonstitucional por naturaleza. Por tanto, senador, estamos en contra de toda ley dominical que se haya legislado, desde la primera decretada por Constantino hasta esta que usted está proponiendo. Y si usted cambia de una ley del domingo a una del sábado, igual nos opondremos firmemente. Wow. Así fue derrotada la ley, el proyecto de ley del senador Blair en 1888. El Señor proveyó un instrumento, el profesor Jones, el hermano Jones, con argumentos irrebatibles. Ahora, noten ustedes los argumentos del senador Blair. Apoyar el bien común. ¿No suena eso familiar? Eso fue lo que se hizo con el juicio de Jesús. Es mejor que uno perezca y no que toda la nación se vaya a la ruina. En este caso también está ligado este proyecto al asunto de la temperancia, la salud general, el bienestar de la población. Esto sucedió en 1888. ¿Podrá ser posible que esto suceda de nuevo en los Estados Unidos de Norteamérica? Bueno, personalidades del calibre de el expresidente Jimmy Carter se quejaba de que, según él ve, en su país, se ha llegado a una excesiva unión entre política y fe en la esfera pública. Eso es su juicio, ese es su criterio. Y yo creo que de eso él puede saber más que muchos de nosotros, habiendo sido presidente de este país. El Consejo Inspirado nos dice, esto se escribió posiblemente no hace más de 100 años. El Estado pondrá bajo su cuidado y protección los principios católicos romanos. A esta apostasía nacional le seguirá rápidamente la ruina nacional. Hay muchos por ahí, posiblemente con el ojo puesto en la bolsa de valores o con la caída del dólar, para adivinar cuándo se va a producir la ruina nacional en los Estados Unidos. Pero ahí está.
La sierva del Señor nos dice que cuando se produzca una apostasía nacional a nivel de unir la iglesia y el Estado, eso será la señal de la ruina nacional. Hace poco, en el 2015, una senadora del estado de Arizona, hablando sobre la ley o un proyecto relacionado con el porte y tenencia de armas de fuego, ella dijo que probablemente deberíamos estar debatiendo un proyecto de ley que requiera todos los estadounidenses asistan a una iglesia de su elección el domingo para ver si podemos tener más moral. Una traducción. ¿Qué les parece? Más adelante ella dijo, bueno, pero yo sé que eso no se puede porque aquí hay separación de iglesia y Estado, pero ya ella lanzó, ¿verdad? Eso es como probando las aguas, a ver cómo está la opinión pública al respecto. Y por supuesto, sabemos que el año pasado también se produjo la visita sin precedentes a nuestro país del Papa Francisco, y sin precedentes fue su presentación en el Congreso de los Estados Unidos. Sabemos que también se presentó a las Naciones Unidas con un proyecto de cambio climático, Laudato Si, la famosa encíclica donde se echa hacia adelante una agenda para salvar el ambiente sobre el calentamiento global. ¿Saben ustedes que el calentamiento global es la razón número 1 para impulsar una ley dominical? Bien. Observen el nombre de este hermano. Don Frost es un humilde hermano que cuando oyó que la visita del Papa se acercaba, él dijo, pero yo como adventista del séptimo día debo hacer algo. Y este hermano decidió sacar un permiso para poner un lugar cerca del Capitolio donde iba a estar el Papa, en el Congreso, y estar allí y sacar vistas, videos, y empezó a pedir permiso. Lo primero que se encontró que extrañamente todo el asunto que tenía que ver con prensa no estaba dirigido por la Casa Blanca, ni por el Congreso, ni por ninguna oficina de Estado. Estaba dirigida directamente por el Vaticano. En otras palabras, la iglesia era quien daba los permisos de prensa, los pases de prensa a toda la visita del Papa en Washington. Así que él fue donde había que ir y preguntó y dijo, yo quiero que me den un lugarcito, una esquinita donde yo pueda ver al Papa de cerca, sacar fotos. Le dijeron, bueno, primeramente aquí no va a haber documentales, aquí no va a haber prensa, y ustedes han observado, después de la visita no ha habido un documental, no ha habido nada que usted diga, yo sé de qué se trató la visita del Papa, yo sé de qué se trató, yo sé de qué hablaron ellos. No. Sin embargo, este hermano consiguió un lugarcito, el último que quedaba. Yo les invito a que vayan a la página porque lo que van a ver es un extracto mínimo de lo que él presenta. Muy, muy, muy interesante. Y ustedes van a escuchar ahora lo que él encontró mientras estuvo allí aquellos días filmando y con literatura. And we saw many meetings take place, many, and we were told, because we asked, you know, why are all these Catholic priests, you know, one car after another with these Catholic priests, and I say car, you know, most of them are like motorcades and stuff like this, pulling up, and these dignitaries and officials from the Vatican going into the building one after another. You know, it's one thing if the Pope is to come and make a speech, but it's another thing, why do you have these legions of teams of Vatican officials that are going into the Senate building and meeting with Congress and the Senate, and what is it that they're doing for days leading up to this meeting? And so we asked, we said, you know, what's going on? And they're like, well, we're having meetings. And since our proximity, we had this sign, and on the sign we had the pure woman from Revelation chapter 12. You know, we were under this banner, these are those that keep the commandments of Jesus. And so, but this little image that we had on there of the pure woman, it looked like Mary. And one of the things that we figured out was that Catholics
and these Catholic priests were being drawn to our demonstration because we really looked like people that were there to support the papal visit. And they would get up to where we were, and they saw we had some tables out, and they would look on the tables and they would see Great Controversy, and they would be like, oh. And I said, well, what are you guys exactly doing in here? What are you doing in there? And they said, well, we're here with the advance team from the Vatican, and we're here to train the U.S. Senate on what specifically the Pope's climate change agenda is about and educate them as to what we're trying to achieve. And that's when I said to them, I said, you know, I read the Pope's climate change encyclical, and I noticed that the Pope mentions the Sabbath in the encyclical. And he talks about animals having a day of rest, and I'm putting two and two together, and it looks to me like the Pope wants to have a Sabbath rest for the land, a Sabbath rest for the environment. And it seems to me like the Pope wants to have a worldwide Sunday law put in place, and through this green Sabbath, I didn't say green Sabbath, but through this Sabbath rest for the land or for the environment, that the whole world would shut their businesses and factories and everything down one day a week, and thus you'd be able to lower greenhouse emissions. And he looked at me and he goes, that's exactly what this is about. And with that, they just turned on their heels and walked away. You're seeing the Yo creo que vale la pena que nosotros levantemos nuestras cabezas y nos regocijemos porque nuestra redención está cerca. Una vez más se demuestra que solamente Dios podía inspirar a una persona para que hace 100 años se escribieran estas cosas que estamos viendo suceder ahora. Ahora ustedes dirán, pero se supone que una ley dominical en este país es inconstitucional, es ilegal, según la primera enmienda. Pues le tengo noticias. Las Cortes Federales han reglamentado que las leyes de cierre dominical constituyen un ejercicio válido del poder policial de las legislaturas estatales y ellas no violan las garantías constitucionales de libertad religiosa. En 1979, por ejemplo, la Suprema Corte de los Estados Unidos rechazó a escuchar demandas sobre leyes de cierre dominical de New Jersey y Texas, con el fundamento de que cualquier cambio en tales leyes necesita hacerse a través de la acción legislativa. En otras palabras, la Corte Suprema deja todo como está y el asunto va a pasar al Poder Legislativo, sobre el cual ya se nos ha advertido que cuando venga la crisis, los poderes legislativos van a ceder a la demanda popular para una ley dominical. Es lo que el Consejo Inspirado nos ha advertido. Cuando nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano, entonces sabremos que el fin está cerca. Eventos de los últimos días, páginas 134 y 135. Ahora, alguno dirá, bueno, ¿cómo puede ser eso que la ley dominical está ya prácticamente preparada? Yo quiero decirles, la gente que preparan leyes son muy eficientes en esto de hacer leyes. ¿Ustedes recuerdan el 9/11? ¿Ustedes recuerdan que la ley patriótica fue hecha prácticamente una semana después del 9/11? Una ley de miles de páginas. Ellos son muy eficientes haciendo leyes. Así que a mí no me extrañaría que la ley en realidad, todos los tejemanejes, toda la negociación que se hace previa a una ley, se hace generalmente tras bastidores. Eso no es nada extraño. Ahora, la señora White dice que la ley no será impuesta estando el pueblo a ciegas. Estas cosas se van a saber, pero eso ya cuando la ley se promulgue. En otras palabras, cuando se trabaja la ley, se trabaja por debajo de la mesa.
Pero cuando se promulga para imponer la ley, no puede hacerse en secreto. La gente tiene que saber lo que está moviéndose. Y la gente tiene que saber que hay una ley vigente para poderla cumplir. Así que no hay contradicción en eso. Algunos dicen, no, va a ser algo oculto, o no, va a ser algo abierto. No hay ninguna contradicción. Yo creo que ahora estamos en la etapa en que todo está preparado, solo esperando la crisis perfecta. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país repudia todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Así que el cuadro que se presenta es más bien de una triple unión. No solamente la Iglesia Católica está ejerciendo influencia política, los protestantes están también atados, están haciendo parte de ese, echando mano de ese poder político. Nos dice también que va a haber un elemento sobrenatural en esta unión, el elemento del espiritismo. No tenemos tiempo para entrar en todos los detalles. Al final de la lucha, toda la cristiandad quedará dividida en dos grandes categorías. La de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y la de los que adoran a la bestia y a su imagen y reciben su marca. Si bien la iglesia y el Estado se unirán para obligar a todos, pequeños y grandes, así ricos como pobres, así libres como esclavos, a que tengan la marca de la bestia, el pueblo de Dios no la tendrá. El profeta de Patmos vio que los que habían salido victoriosos de la prueba de la bestia y de su imagen y del número de su nombre, estaban sobre aquel mar de vidrio, teniendo arpas de Dios, y cantaban el cántico de Moisés y del Cordero. ¿A cuántos les gustaría ser parte de ese grupo numeroso? A mí me gustaría ser parte. Y nosotros nos ha tocado vivir en la época de la historia de este mundo donde veremos y palparemos nosotros mismos estas cosas. Por eso Jesús nos invita ahora a nosotros a que hallemos descanso en su presencia. Mientras se está tramando esta unión de iglesia-estado para darle un falso descanso, un falso día de reposo a los seres humanos, Jesús dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor se ha comprometido a que si nosotros depositamos nuestros corazones delante de Él, Él va a llenar nuestro ser de paz, de tranquilidad y de descanso. Esa es la promesa del Señor Jesús. A mí me gustaría que cuando estas cosas sucedan, cuando empiece una ley dominical, ya sea por el motivo que sea, yo estoy descansando en Jesús, yo estoy firme en Jesús, yo estoy creyendo que Jesús está conmigo y que nada va a suceder para lo cual Jesús no tenga una salida. ¿Cuántos lo creen así? ¿Cuántos les gustaría también tener así? Que el Señor los bendiga. Como dije, hay un sinnúmero de información que se podría presentar sobre este tópico. Las tres episodios en esta serie, mire, yo me quedé corto presentando y el gran dolor de cabeza es seleccionar qué poner y qué no poner porque hay demasiada información. Pero no es suficiente tener la información. Lo que podemos ahora preguntarnos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en mi vida? ¿Me voy yo a afirmar en la fe? ¿Me voy a afirmar en lo que he creído? ¿Voy a tomar las palabras de Jesús en serio en mi vida? Eso lo decidimos tú y yo. Eso es lo que el Señor espera que hagamos. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a permanecer fieles hasta el fin. Es mi deseo y mi oración. Amén.